Pero si sigue por este camino. En 1844, 28 trabajadores de la industria textil, radicados en Rochdale, localidad inglesa cercana a Manchester, formaron una cooperativa de consumo a la que denominaron Sociedad Equitativa de Pioneros de Rochdale. Los pioneros de Rochdale establecieron también los principios que deben inspirar a las sociedades cooperativas, principios basados en el pensamiento ético y solidario, y cuya validez sigue vigente. En los inicios del siglo XX empiezan a proliferar las cooperativas de diversas clases, agrarias, de consumo, de producción, recogiendo la inquietud por agruparse y coordinarse. A los pocos meses de proclamarse la República, se promulgó la primera ley de cooperativas, anales y manufactureras. En 1938, en plena guerra civil, también se promulgará una nueva ley de cooperación. En 1941, por decreto, se integrarán todas las cooperativas en el sindicato vertical. Bueno, la cooperativa, como sabes, se fundó en el año 54. Bueno, se fundó, no, se compró, porque era de Juan de Monte, y la vendió y se la vendió a la aldea. Claro, ahí épocas difíciles, porque la cooperativa costó 1.300.000 pesetas de la época. Entonces se formó la cooperativa antes de comprársela. Se formó la cooperativa, dicho sea de paso, por la gente más humilde de la aldea, fue la que se reunió más, porque claro, había muchos los que tenían más sueños, había varios que tenían bodegas, tus abuelos por ejemplo tenían, y más gente, bodegas propias, y esos continuaron con sus bodegas unos cuantos años. Como, en fin, siempre hay gente que mete la vaca por algún sitio, y decían los perrilleros, y de los perrilleros estos que van a hacer, de esos detalles me acuerdo a veces yo. Perrilleros que decía que dice que la gente más pobre, más humilde, es los que querían sacar la bodega para adelante, comprar la bodega, y le veían bien que era imposible, que no se podía hacer. Pero, en fin, la gente, entiendo yo que fue valiente y dijo, aquí vamos allá y ya está. Y entonces, claro, pues 1.300.000 pesetas en aquellos años tuvieron que pedirlas al Crédito Agrícola de Madrid. Y, bueno, pues consiguieron que le dieran 1.300.000 pesetas, tuvieron que firmar todos los socios y las mujeres para que pudieran darles ese dinero. Después, ¿cómo fueron capaces aquellos hombres y mujeres de hacer lo que hicieron con el poco dinero que había? Porque no solamente compraron la cooperativa, hicieron después una ampliación, hicieron el almacén de que hay allí de abonos y todo aquello, hicieron, compraron el solar de la cooperativa, hicieron el bar y las oficinas y lo de atrás, y eso lo hicieron hace años. La mayoría no, eran agricultores todos y con una formación muy básica. O sea, la mayoría de ellos, algunos, incluso habría algunos que no habrían ido ni a escuela. Era pues, evitar la especulación de los comerciantes que venían aquí a comprar uva y la pagaban pues como querían.
porque había que venderla. De decir un año en concreto, que pusieron todos en la báscula, que era el sitio, pusieron todos que pagarían las uvas al precio más caro de aquí de la aldea, claro. Bueno, pues al final lo que hicieron es ponerse de acuerdo todos y lo pagaron a 15 pesetas. No digo que fuera el precio malo ni bueno, pero en fin. No me acuerdo yo, y se vendimió y se echaba la uva, la llevamos a Utiel sin precio, mucho cuidado, a como te quisieran pagar luego. La necesidad era tener algo que fuera de todos. Y yo no sé, eso a lo mejor salió de las conversaciones que tuvieran. Creo que la necesidad es que sabían que si no, que si ponían el precio como les daba la gana de la uva, si unos daban en quiebra y otros también, y cosas de esas, era una necesidad. Porque antes de las cooperativas, por aquí venían 2 o 3 compradores, les ponían el precio a la uva, tenían aquí los sitios donde descargar las uvas, y el que no la vendía, pues la tenía que tirar, porque la uva no se guarda. Entonces te ponían los precios que ellos querían ponerte y tenías que vendérselo, porque no podías guardarla, no tenía sitio. Entonces cuando se hizo la cooperativa, pues, ese problema se alivió de alguna manera, porque ya el vino lo podías guardar y no dependía ya de vender en ese momento, sino que tenías un año por delante o un año y medio. A mí personalmente me sugiere cooperativa, cooperación, trabajo en común, o trabajo por el bien común, o por lo de todos, o por lo de todos en común. Todo eso es lo que me sugiere. Y yo hasta lo enlazo, ¿no?, con esa forma de trabajar que ha existido siempre en las zonas rurales, que es trabajar en común. Muchas cosas se trabajaban en común. De hecho, de ahí viene el término de los comunales y eso. Entonces, a mí me sugiere eso, trabajo en común y por el bien común. Lo que es en sí la esencia de lo que debería ser una cooperativa se ha terminado desvirtuando, ¿no? Pienso que no debería de ser así, ¿no? Porque al final el cooperativismo yo creo que es cooperar, ¿no? Implicarse por una causa común. Para mí no, para mí una cooperativa es donde todos podemos opinar, todos podemos decidir y por lo menos dar nuestra opinión en las asambleas, en las juntas, y una cooperativa es como más nuestro, más para todos. Hay gente que piensa que yo meto el agua a la bodega y ya está. A veces da la impresión de que metemos la uva a la bodega y ahí ya se acaban nuestros problemas y ya como que, bueno, yo ya le he metido, esto ya está aquí. Pero no pensamos nunca en qué es lo que estamos metiendo. Eso es sintomático de que la cooperativa está ahí, pero los fundamentos en los que se basa la forma de trabajar cooperativamente, en cierto modo, parece que los hemos olvidado y lo que estamos haciendo es, parece que vamos a un individualismo egoísta del que hablábamos antes, pero utilizando y aprovechando que hay una infraestructura que es la cooperativa. Lo cual es muchísimo más egoísta. Es necesario también que haya en parte unanimidad, o sea, antes de aplicar ciertos criterios y, entre comillas, obligar a la gente sin tener realmente claro si lo que quiere es eso, pues igual debería de hacerse un poco de pedagogía, ¿no?, en algunos aspectos y saber por dónde llevar a la gente. A mí obligar y prohibir me resulta un poco difícil. Sí que creo que hay que aconsejar y decir entre todos, pensar lo que es mejor para todos. A mí me parece que la agricultura tendría que haber avanzado más y todos tendríamos que ser más abiertos de mente. A ver, esto habría que llevarlo como si todo fuera una única finca, ¿vale? Tú tienes, imagínate que esto fuera de todo de uno. Se persona que diría cuando labra una viña, cuando no la labra, qué tipo de abono echa, y por qué, cuándo, si deja cubierta vegetal, si no deja cubierta vegetal, conoce y cada agricultor conoce su tierra como es. Pues justamente llevo 6 años. Tuve una legislatura de 4 años y luego me reenganché otros 4 años más. Entonces, el próximo marzo serán 7 años, me queda pues 2 años casi enteros. Pero
la más longeva no creo que sea, la primera mujer, por supuesto. Soy Javier Latorre, soy agricultor a tiempo completo. Llevo dedicándome a la agricultura pues desde hace cosa de unos 10 o 15 años, en plan profesional, en plan serio, porque bueno, lo que viene siendo trabajar en la agricultura llevo trabajando desde que era pequeño, porque mis padres, bueno, mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo eran agricultores. Bueno, a mí lo primero que me vinculó con la cooperativa fue mi familia. Mis padres y mis abuelos eran viticultores y eran socios de la cooperativa. Esa es, digamos, que es la vinculación más directa. Era muy maravilloso la época de vendimias, porque estaba todo el trajín de tractores. Incluso antes de que a lo mejor fuéramos nosotros a vendimiar con nuestras familias, ya tenías esa sensación de que algo pasaba. Los tractores pasaban todo el día, había un olor que embriagaba toda la aldea, que es el olor cuando se empieza a elaborar el vino, que es el olor a bodega. Y luego, pues como siempre hemos sido traviesos, como todos de niños, pues a veces pues las liábamos gordas en la bodega, nos colábamos por allí de niños y le gastábamos alguna trasta a los trabajadores. Entonces, si a eso le sumamos pues jugar en el raspajo, colgarte de los remolques cuando descargaban, o sea que todos esos son los recuerdos que me llegan. A mí no me gustaba la viña, ¿vale? No me gustaba la agricultura. Nosotros, mis padres vivían en Valencia, yo nací en Valencia, yo estudié mi carrera. Yo cuando tenía que venir de más joven, cuando tenía que venir a ayudar a mi padre, o sea, eso era como... Pero luego está no sé, a veces incluso parece que cuando alguien ha vuelto, de esos casos que se han estudiado y han vuelto, incluso le trataron como fracasados. Creo que eso es un error grande, muy grande. Yo veo a mi Rubén, Sí. o sea, que no tengo pesar porque se haya venido, porque lo veo contento. La cooperativa no se creó como bar, se creó como centro social, para que los socios pues nos pudieran juntar allí por las tardes, por las mañanas, cuando quieres. Porque es el espacio de sociabilidad. Y todos sabemos, en el mundo rural se habla cuando se pierde una escuela, es una tragedia. Pero si luego al final se pierde el bar también, entonces ya sí que podemos apagar la luz y nos vamos todos. Hecho aquí mucho más importante la cooperativa que la comunidad pedánea. Y además, al ser la parte económica, que muchas veces que es a lo que más importancia le damos, podría ser que sí, que la cooperativa solape de alguna forma también a la propia alcaldía. Digamos que la reina de las cosas es la cooperativa La Torre, que se forme las que se formen. En una aldea de estar la cooperativa es la base, sin la cooperativa que no lo habría nadie. Yo diría más, si no se hubiese creado la cooperativa, pues probablemente la escuela hubiese cerrado antes, ese bar nunca hubiera existido. Creo que no hay nadie en el pueblo que no tenga nada que ver con la cooperativa. La cooperativa de La Torre es el alma de la aldea. Si en La Torre no hubiera cooperativa, pues claro, no tendríamos alma. Pero sí lo digo de verdad, porque no hay nada que no pase por la cooperativa. Bueno, pues yo creo que para la aldea la cooperativa es todo. Al final es su medio de vida y es donde tienen todos sus intereses. Porque parece que estar aquí en la cooperativa es algo como que te une más aquí a la aldea. La aldea se mueve por la cooperativa. ¿Qué significa la cooperativa para la aldea? Pues un seguro de existencia para que siga existiendo. El principal riesgo que corre la cooperativa y que al final sería el riesgo que correría también la aldea es efectivamente la falta de relevo y el envejecimiento de la población. O sea, entonces yo mi sueño era prácticamente, pues no sé, yo creo que la viña va a durar lo que dure yo, porque ellos no la van a cultivar después, la van a vender o van a hacer cosas o tal.
A mí me gustaría que la gente joven se involucrara más en la cooperativa, porque son ellos el futuro. Y siempre he sido socio Otto. Vamos a ver, para mí, las cooperativas que funcionan bien es un ejemplo para cualquier país. Ya digo aquí en la comarca, no, para cualquier país, una cooperativa que se le haga funcionar, pienso que es ejemplarizante. Porque, no sé, yo no veo ningún otro sistema que sea tan social. Además, el hecho de que cada socio es un voto independientemente de lo grande o pequeña que sea su hacienda. Y luego, en cuanto a los gastos, el que más tiene, más paga. Luego también tenemos una bodega que, por el lugar en el que está ubicada, es un buen lugar, puesto que es una carretera por la que pasa mucho tráfico de todas las partes del país. Entonces, pienso que sería, por ejemplo, buena idea, pues dedicarnos a, aparte de elaborar y producir, pues embotellar vino, intentar venderlo y sacarle partido al lugar estratégico que tenemos. Igual que podríamos hacer esas funciones sociales, podríamos hacer otras de componente emocional, que además ayudaría para que la gente volviese a conectar con la... Aquí, cuando sacas a una persona mayor, la sacas de su casa y la llevas a una residencia, Dura 4 días. Dura 4 días. Tenemos un caso muy reciente. Yo creo que aldeas como esta, o sea, poblaciones pequeñas, buscar la manera de que fuesen, que las propias residencias fueran las propias aldeas. Y en eso a lo mejor, ese tipo de iniciativas, a lo mejor sí que la cooperativa podría, lo que hablamos antes de generar otro tipo de expectativa, generar otra cosa que no solo sea el vino, elaborar y vender vino. De buscar más calidad y de adaptarnos también, por un lado, al cambio climático, pero por otro lado, también a lo que son hacia dónde se encaminan las nuevas políticas y las nuevas tendencias culturales. Yo lo hago por razones éticas. Por supuesto, recibo unas subvenciones, pero lo hago por razones éticas y también de salud para mí mismo. En el tema, si hablamos, por ejemplo, de los fitosanitarios cuando son sistémicos y tal. Me parece que la tendencia es esa y el futuro es ese, es cuidar el medio ambiente y irte a la ecología. Aquí es muy difícil, por lo que a mí me llega que la gente cambie su método tradicional. Pero bueno, seguramente la gente joven que ahora entre, pues seguramente cambiarán su modo de pensar, porque tendrán también que ponerse al día. Al haber tanta diversidad de gente, de personas y de forma de cultivar, pues yo lo vería un poco bastante difícil. Difícil de llegar a lo ecológico. Ahora, intentarlo, pues yo creo que tampoco hay mucha ilusión por eso. A mí no me importaría, por ejemplo, que se decidiera a nivel cooperativista pues realizar una agricultura ecológica a nivel general. Así que en un futuro me gustaría hacerlo. Al final esto va un poco por imitación. Estamos viendo, si la gente que está en convencional, dijéramos, ve que a los que están en ecológico, yo voy a copiar esto, ¿vale? Entonces sí que podríamos llegar al...